limpiar, una fase de higiene porque tenía mucho apretamiento. Fíjense, también había una falta una falta de elementos de construcción de ahí, falta la escuadra, falta el compás, faltan todos los elementos de la construcción. Entonces tenemos dos implantes de un lado, dos implantes pegados en posterior y uno ahí en el medio que estaban sosteniendo todo esto, más el apretamiento de un cromo cobalto y de un acrílico de no muy buena calidad, de termocurado, ¿no? Hacía un apretamiento donde había producido ahí un atrapamiento de placa, quizás una candidiasis que tenemos en esos tejidos blandos, y lo que conlleva a, fíjense el color del hexágono externo de los implantes, que ya estaban sufriendo una corrosión por quizás también un mal material de un implante de mala calidad, ¿no? Que eso puede pasar también. Fíjense en la angulación. En este caso, creo que todos sabemos que tenemos aditamentos que angulan a esa posición, pero si recordamos la foto anterior, eran elementos de laboratorio, eran UCLAs colados, elementos colados tapados ahí con gutapercha, y que se centraba en hacer una prótesis cementada. Esto es la indicación directa cuando hay más de media arcada en un paciente, es hacer una prótesis con multi-unit o pilares minicónicos, y que tengamos que hacer una prótesis atornillada, recuperable, y que el paciente el día de mañana, que pasa cualquier cosa, puede retirarse, mandar a boxes, como hace un auto de Fórmula 1, recuperarlo y volverlo a atornillar. Pero acá los pernos salían por vestibular, ¿no? Estaban tapados con acrílico y ahí como una especie de implant bridge, cementado con cemento provisional. Fíjense el atrapamiento de placa que tenía en toda la parte que estaba en contacto. Eso estaba en contacto con los tejidos blandos, lo que estaba produciendo ahí realmente una irritación muy grande de los tejidos blandos, ¿no? Más a la falta de diagramación, ¿no? Fíjense lo que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a proceder a ver las imágenes diagnósticas. Podemos ver que los implantes están prácticamente en tejido blando. Vemos que también el reborde, esta es una paciente con un maxilar superior atrófico. Esto lo mostré cuando vimos, creo, cirugía guiada. También era un paciente con un maxilar atrófico que venía de provincia, de muchos años de extracciones, cuando la odontología de todos nuestros países de Sudamérica era sacar y poner una removible, ¿no? Ante una caries o ante cualquier otro tipo de patología que hoy en día no son consideradas terminales. Podemos observar ahí, fíjense la angulación del implante también. Podemos observar ahí, eso estaba sosteniendo la prótesis, ¿no? Yo llego a poner un implante así y en 2 días se cae. Esto tenía por lo menos más de 5 años estaban usando más de 7 años por lo menos este tipo de prótesis. Podemos observar los implantes y en el sector posterior esos 2 implantes que, bueno, no vamos a ver hoy la rehabilitación, pero sirvieron de reemplazo ante un eventual apoyo, los que estaban con mejor sobrevida, ¿no? Que decimos. Entonces, frente a esto, fíjense cómo estaba el implante. Más del 50% fuera del eje del maxilar superior. El corte, fíjense que está en una posición prácticamente a 45 grados. Hicimos una planificación en ese momento con el Simplant, con el doctor Jorge Beltrán, en su centro de imágenes, porque era el único que tenía en ese momento, el único que podía hacer cirugía guiada. Hoy todos los centros están habilitados para hacer cirugía guiada, ¿no? Y en ese momento tampoco no había una sola impresora en todo el Perú, y esto lo tuvimos que mandar a hacer a Brasilia, donde estaba la base del Simplant, donde hacían esto. Esto tuvimos un problema terrible para poder enviar. Esto se envía, como hoy se trabaja todo el sistema digital, lo mandamos por mail, vía email a Brasilia, al centro de Bioparts, para que hagan la guía, tenía que volver por correo al Perú, ¿no? Entonces ahí sí lo pudimos realizarle. Esto se lleva mucho tiempo. Hoy en día yo iba a lo de Andrés Augusto, lo del doctor Aguayo, 15 minutos, hacemos una planificación, listo, mañana te ves en tu consulta la guía. Se imprimen en un par de horas, ¿no? Esos los avances tecnológicos. Y ahí tenemos ya
los implantes, cómo le hicimos la cirugía con esta programación digital, mediante la cirugía guiada, le hicimos esta programación, ¿no? Fíjense, como tenemos en este caso un implante por delante del conducto nasopalatino, de la única manera de poder tener esa puntería es con una buena planificación y una cirugía guiada, ¿no? Y fíjense el reborde, ahí teníamos solamente 11 milímetros para poner un implante de 10 milímetros que apenas nos alcanzó para eso. Y bueno, los implantes los retiramos con el retriever. Es una foto muy vieja tomada con un celular, pero uno de los implantes se quedó 5 años más, ¿no? Por falta de tiempo para retirarlo y porque realmente no molestaba dentro de la planificación que le habíamos hecho, ¿no? Que en este caso es es el implante de ahí que se puede observar. Todos los otros implantes son de Economorse y ese implante que quedó ahí lo tapamos y quedó por debajo de la prótesis, ¿no? Pero a mí siempre me molestaba y siempre decía, señora, tenemos que sacar ese implante, señora, que tengamos que sacar ese implante, y creo que en noviembre pasado lo retiramos, ¿no? Ve que está molestando ahí ese implante y ahí lo tenemos. Ese implante de hexágono externo realmente me estaba molestando, ¿no? Tenía mucha materia, mucho tejido blando en contacto con él, no estaba tocando ninguno de los dos, de las dos piezas dentales, de los otros dos implantes, entonces con este aditamento, que como les digo, lo inventó la Nobel Biocare, después lo perfeccionó Straumann y después se clonó con todos los sistemas de implantes brasileños y argentinos, españoles y con todos los coreanos y con todos los coreanos hay muy buenos kits de estos, help kits, pero este aditamento que no cuesta más de $20, realmente podemos retirar un implante. Aquel que no se anima, que me llame, se maneje por las redes, que le puedo dar la indicación perfecta para poder hacerlo, ¿no? Lo tenemos que atornillar en rosca y retirar el implante en contrarrosca, ¿no? Después pueden observar que es totalmente flapless, no tuvimos que levantar con el ojo para nada. Después de eso, por precaución, simplemente por precaución, ¿no? Colocamos en ese caso un mineros, ¿no? Un biomaterial de Bioration, que es un alvingerto, es la fase mineral córtico-esponjosa del tejido humano, ¿no? Tapamos con una esponja de colágeno, porque recuerden que eso era mitad hueso, mitad todo tejido blando, y con un par de puntitos de sutura retiramos todo. Y así retiramos el implante. Fíjense que justamente la parte apical, esto es en tiempo real, ¿no? Cuando recién retirado, ¿no? Y con un buen macro de 100 milímetros toquina, tomado con una Nikon, tenemos hueso solamente, esto es una característica del implante que tiene en su parte, que es autorroscante, ¿no? Y autotaladrante, que tiene como unas cuñas para que ahí se quede el hueso y justamente podemos observar que cumple esa función, ¿no? Que solamente tenía hueso, no tenía hueso en toda la parte superior y solamente en la parte apical estaba oso integrado del implante, lo cual para hacer una palanca, un brazo de palanca frente a una prótesis híbrida no está para nada, no es para nada una indicación, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder observar en tiempo real, en un videito de 6 minutos, cómo lo atornillamos, este aditamento, ¿no? Este retriever o extractor de implantes, lo pueden conseguir, en todos los países lo pueden encontrar. Fíjense cómo lo vamos atornillando. Y simplemente con una rachet, con una cricket, lo vamos a retirar. Por supuesto, preanestesia, antisepsia del campo operatorio, ¿no? Todo. Fíjense ahí cómo lo voy enroscando en el sentido contrario a las agujas del reloj, o sea que estoy yendo atornillándolo en contrarrosca. Ahí tienen que hacer presión entre la tabla externa y la tabla interna. Fíjense los multiones, qué buena ahí la altura de la encía, cómo habían crecido. Esto ya hace por lo menos 6, 7 años de la cirugía
cuando le retiramos los primeros implantes, ya esta paciente tenía una rehabilitación, una híbrida de circonio, y la estábamos cambiando por una de PIC, un material nuevo que es de prácticamente un plástico. Fíjense ahí cómo vamos enroscando en cota rosca, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Y tienen que tener mucho cuidado porque estos aditamentos sirven para un solo uso, ¿no? Yo uno lo usé 3 veces y me partió, ¿no? Eso por tacaño pasa también. Así somos los dentistas. Uno no queremos poner hueso en un gap, otro no queremos comprar un retriever de esto de $20 que le podemos cobrar bien a un paciente. Me faltan 3 minutos del video, así que fíjense que ahí lo seguimos enroscando, vamos despacio, preguntando al paciente si siente dolor. Esto en el maxilar superior, por el tipo de hueso tipo 4, tipo 3, tipo 2 que tenemos, tipo 2 no vamos a encontrar más en un tipo de paciente así. Pero en el maxilar inferior hay que tener mucho cuidado, ya si el implante está un 100% integrado, corremos un riesgo de posible fractura de mandíbula, ¿no? Entonces tenemos que ver y tomar los recaudos necesarios con esto. Me estaba hablando la paciente que sentía presión, vemos cómo mueve la muela, y ahí podemos observar. Yo más tardo, ¿por qué? Porque es un paciente conocido. Yo cuando es un paciente conocido tengo el triple de cuidado de un paciente que viene de la calle, ¿no? Pero cuando es así y cuando el paciente tiene algún tipo de sensibilidad, paro el doble precisamente. Y ahí vemos cómo se mueve. ¿Ven cómo se va moviendo? Y ahí, bueno, ya cuando empieza a moverse el implante, simplemente lo que hacemos es ir en rosca contra rosca y ahí lo vamos a desenroscar yendo en rosca. El paciente me está hablando. Vamos a adelantar un poquito. Ahí. Y vamos a poder observar. Me retiro porque no podía dar toda la vuelta entera, ¿no? Y no está editado precisamente para que vean en tiempo real cómo se retira. Ven cómo, ahí ya cómo giró. Fíjense cómo gira. Cómo gira. Seguimos con la rachet, con la cricket. Fíjense la mal posición con respecto a la posición que colocamos nosotros después los implantes. Y ahí simplemente ven, lo retiramos. Para no retirarlo con la mano, lo estamos retirando con la cricket. Fíjense la angulación, estamos tomando fotos. Fíjense que ese implante estaba haciendo soporte de prótesis con esa angulación, y ahí ya lo retiramos todo totalmente con la mano, ¿no? Va saliendo, va saliendo. Y despacito, despacito, fíjense cómo sale el implante sin tener absolutamente nada de hueso con las fotos que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, simplemente en 6 minutos, ¿no?, que dura este video, ¿no?, cómo pudimos retirarlo y cómo podemos solucionar tanto implantes que nosotros hayamos puesto hace 10, 15 años, que hoy en día tenemos una cosmovisión de la implantología con una posición mucho más 3D, ¿no? Y charlando simplemente con el paciente y haciéndonos cargo de esto, buscar una solución a esos problemas protésicos que solucionábamos, aquellos errores quirúrgicos que nosotros mismos podíamos realizar, ¿no? Este es un caso mío también, de un problema también de tejidos blandos, de un implante postextractivo, un paciente que viene con una fractura vertical radicular, hacemos la extracción, colocamos un implante, colocamos hueso, colocamos membrana, el paciente se va de viaje y vuelve así. O sea, se le retiró, le hicimos injerto, le pusimos hueso, membrana, injerto, todo, y así viene el paciente. Fíjense
cómo se retiraron los tejidos, cómo se voló el injerto, ¿no? El paciente dice que se había cepillado porque se veía restos de comida ahí, ¿no? Y qué mal tenemos los tejidos blandos, ¿no? Fíjense. A las 2 semanas, a la semana fue imposible por temas laborales que venga. Fíjense en la foto de la derecha, nuevamente la cicatrización, complicación, retracción del colgajo, encía, todo. ¿Qué hacemos? Seguimos hablando con el paciente, seguimos haciendo injertos. ¿No? Fíjense así como quedó, y ya después, como tenía un problema del paciente, tenía que ir a viajar y tenía que radicarse en el norte del Perú, en Piura, decidimos para cuando pudiera regresar y pudiera estar por lo menos un mes en constante contacto. Yo este tipo de pacientes lo veo todos los días o día por medio, no me arriesgo a dejarlos ir tanto tiempo, normalmente. Bueno, decidimos hacer la provisionalización y fíjense cómo queda cuadrada la encía y para un futuro poder hacer cuando tuviéramos la seguridad de que el paciente por eso esto cuando se charla con el paciente y cuando se ven este tipo de complicaciones, el paciente comprende que fue parte de su descuido, parte de que él abandonó el tratamiento, ¿no? Y de que yo pongo todo y que por supuesto por estos injertos no le cobraba absolutamente nada y ya nos hacíamos amigos y compartíamos ideas en WhatsApp cuando él estaba fuera de Lima, ¿no? Decidimos hacerle la rehabilitación también de la otra pieza para que quedaran los dos iguales. ¿Mm? Y lo hicimos por CAD-CAM, quedó así cuadrada la encía y con un compromiso permanente de poder solucionar esto en un futuro. Por eso el límite cervical de las dos piezas iba a ser perfectamente iguales. Fíjense la incidencia insertada que tenía en el 2.1, ¿no? Y el 1.1, como realmente la cagué ahí, ¿no? Y precisamente esto, ¿no? Por eso es muy bueno mostrar los casos propios y no todo lo que encontramos del vecino. Pero a pesar de eso, el compliance, realmente charlar con el paciente y hacerle entender que esto es totalmente solucionable, realmente nos lleva a muy buen puerto. Bueno, hicimos la rehabilitación por CAD-CAM, creo que lo hicimos con un Circonsan, toda la programación, fíjense ahí, estoy en Cusco, acá en la selva, donde me encontré con un perezoso que parecíamos primos lejanos, pero bueno, no me lo pude traer, tenía ganas de traérmelo, pero no pudimos traerlo, ahí navegando en el río Marañón, estábamos yendo al Frío y al Fuego, que es un restaurante hermoso que está en el medio del Amazonas. Saludo a los colegas del doctor Aguilar, el doctor Jair Tello, que me acuerdo mucho de allá, doctor Toro también, muy buenos amigos de allá del Amazonas. Hicimos la rehabilitación y fíjense que le dije al laboratorio que me hizo la encía artificial con la copia de los tejidos como lo había hecho, lo hice totalmente normal, con Duralay, todo, hice la transferencia, todo. Pero le dije, haceme el límite, el hombro, el límite cervical, al mismo lado del otro diente, porque esto vamos a seguir trabajando con tejidos blandos, y yo soy bastante cabezón, vamos a dejarlo perfectamente bien. ¿No? Bueno, y tenemos el abutment, ¿no? Esto va a ir cementado, es una WEC, vamos a hacer una cementada atornillada. Fíjense ahí cómo estamos en el 2.1 perfecto, en el 1.1 cómo realmente ahí la sonamos, para no decir más lisuras, malas palabras, pero ahí estaba todavía comprimiendo, por eso lo retiré, lo retocamos un poco, porque toda esa sobrecompresión que está haciendo ese pilar, ¿no? Va a retraer más la encía y eso es lo que no queremos. Retiramos, cementamos y bueno, así quedó. El paciente no tenía sonrisa gingival, quedó conforme, realmente él se negó a volverse a hacer otro tipo de injerto porque ahí al observar que todo lo que tenemos en porcelana de color
de color del diente, ¿no? Y es tan poco, dijo, no, eso no es nada, no quiero volver a tener dolor, Juanjo, está todo bien, ¿no? Y lo vemos, no tenía sonrisa gingival, pero yo sigo en contacto con él para que le volvamos a hacer otro injerto derivado ahí con otro botón, ¿no? Y ahí tenemos la foto posoperatoria, ¿no? Del implante, y ahí imágenes del Museo de Sitio de Huari, ¿no? En Ayacucho, donde tuve la suerte también de dictar un posgrado en el Colegio Odontológico de Ayacucho. Un saludo a los colegas que están viendo allá, y un museo hermoso que tienen de la cultura Huari. ¿No? Entonces, estos son casos que lo podemos solucionar desde el punto de vista de un simple odontólogo, ¿no? Pero en casos tan complicados como traumatismos en piso de boca, o ya algún tipo de lesión en algún vaso arterial, esto directamente llamar al 911, trasladar al paciente a la clínica de emergencias, no hacerle más daño al paciente, no querer levantar un colgajo lingual, porque realmente muy pocos tienen la posibilidad de poder hacerlo, de poder solucionarlo, y tratar lo más urgente, ¿no? Y siempre llevar el mensaje a casa, siempre hablar con los familiares, siempre hablar al paciente, decirle de ser conscientes del tratamiento potencial de la complicación, saber cómo manejar este tipo de complicación. Si ocurre, yo siempre digo, ¿vas a hacer implantes? Sí. ¿Tenés algún maxilofacial muy amigo? No, bueno, empezá a tenerlo, porque realmente si tenés una complicación, ¿no? Yo como digo, los maxilofaciales son los machos de la implantología, y realmente nos pueden solucionar un problema de estos sin llevarlo a otro campo más grande, ¿no? La primera prioridad es siempre asegurar el tracto respiratorio, tener las vías aéreas permeables, para el sangrado por compresión, no remover los implantes instalados muchas veces, porque el implante puede estar haciendo compresión sobre un vaso, y al retirarlo, ¿no? Estamos descomprimiendo un vaso arterial, y en ese momento se produce la hemorragia, ¿no? Por eso, ver con imágenes, llamar a un maxilofacial, o ver a un especialista de cabeza y cuello, y ver de qué manera se puede solucionar esto. No tener hematoma muchas veces, porque se puede expandir, y trasladar siempre a un hospital o una clínica donde pueda haber un respirador, donde puedan intubar al paciente, porque si es esto, en piso de boca, o sea, el paciente pierde la permeabilidad de sus vías aéreas superiores, ¿no? Y puede ahogarse, y esto puede terminar simplemente, trágicamente, en una traqueotomía, ¿no? Bueno, con respecto al daño del nervio dentario inferior, vamos a dejarlo para otro día, ¿no? Y principalmente terminar con las conclusiones, ir a la tanda de preguntas, que muchas cuestiones que surgen durante la cirugía de implantes dentales pueden ser tratadas, ¿no? Por la evaluación preoperatoria del paciente de su anatomía. Hay que tratar de prevenir todas las complicaciones quirúrgicas, pero muchas pueden ser reducidas con un apropiado planeamiento y tratamiento. Vamos a ver en otra charla también, donde casos de complicaciones de levantamiento del seno maxilar por el paso de la arteria alveolar anterior, ¿no? Justamente por la ventana, tenemos que anular una cirugía, ¿no? Fallas en el reconocimiento de la variación anatómica de la mandíbula o del maxilar superior también. Prevención de las complicaciones quirúrgicas, ¿no? Actualmente significa prevenir las perforaciones de estructuras anatómicas vitales. O sea, ya vimos en el caso que retiramos los implantes, ahí no hubo perforación ni siquiera del maxilar superior, pero en el caso posterior realmente de la mandíbula con la S itálica y el balcón de Fischer, realmente es una complejidad anatómica que en el caso de un edéntulo total de muchísimos años con mandíbula atrófica, nos podemos realmente ganar una complicación realmente muy complicada. Valga la redundancia. Los pacientes deben ser informados antes de la cirugía acerca de todos estos procedimientos. Muchas clínicas donde realmente yo iba con el consentimiento informado, no, Facio, no le muestres esto, el paciente se va a ir, se va a llevar al abogado, no. Lo tenemos que hacer firmar. Hoy en día es inconcebible poder hacer este tipo de cirugía sin un consentimiento informado. Yo me formé ya con el consentimiento informado, con un seguro de mala praxis. Acá desde el año 99, 98, en Argentina no se puede entrar a trabajar en ninguna clínica sin un seguro de mala, sin un SOAT médico o un seguro de mala praxis. Y el consentimiento informado, hoy sabemos que hay hasta las grandes clínicas, las grandes franquicias, de las cuales tendríamos que copiar
estas cosas tienen consentimiento informado hasta para cementación de coronas provisionales, ¿no? Porque hay casos de demandas hasta por que se le cayó una corona provisional de acrílico hoy en día, tanto en Lima como en Argentina, como en todas partes del mundo. En Estados Unidos peor todavía, que a los que llamamos primer mundo, y hoy en día realmente son los que más afectados están por no tener un adecuado diagnóstico de lo que es una pandemia por un virus, ¿no? En este caso. Lo cual nosotros tenemos que hacer un doble diagnóstico siempre. Bueno, siempre la planificación del tratamiento cuidadoso, hay que hacer un diagnóstico exhaustivo, siempre la historia médica obligatoria, ¿no? La más gorda posible que tenemos que completar absolutamente todo, saber las enfermedades sistémicas que tiene, sanguíneos, esto que no tocamos mucho hoy, que es para tratar en una charla posterior, es si el paciente toma anticoagulantes, qué patología cardíaca tiene, si toma antiagregantes plaquetarios, si toma anticoagulantes, si toma warfarina o toma algún tipo de anticoagulante de última generación que puede retirarse simplemente un día antes, ¿no? El examen clínico, el examen, las imágenes preoperatorias, como digo, yo ahora veo que muchos están volviendo a la radiografía panorámica para evitar el costo en el paciente, pero realmente esto en este campo, y más cuando estamos en implantología frente a un campo de un paciente que tiene una atrofia de muchos años, los elementos de respeto se encuentran mucho más cerca. Y diciéndoselo de la manera más suave posible, ¿no? Yo cuando trato tanto de venderle como de explicarle este tipo de tratamiento, se lo trato de hacer de la manera más simplificada posible. Jamás digo la palabra dolor, jamás digo la palabra sangre, y menos la palabra cirugía, o sea, al contrario, hablo de solución para el tipo de tratamiento, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Uy, el implante se le va a caer, no, uy, se le partió esto el hueso, se le va a salir, se le va a comunicar con el seno, se le va a caer el... No, eso jamás, no, siempre tenemos que bajar un cambio, poner primera, e ir cuesta arriba, de la manera más suave y más bonita, hablando bonito, como dicen ustedes allá en Lima. Así es, doctor. Muchas gracias. La primera pregunta es del doctor Julio. Dice, ¿cuál es el momento adecuado para colocar un implante luego de un tratamiento de ortodoncia, Bueno, considerando la edad del sí, paciente? obvio. Bueno, hoy en día, como te decía, mi amigo me llamó porque la hijita, y yo la conozco desde que nació, estaba desesperado porque tenía en un premolar inferior, tenía genesia y ya se quería poner un implante, pero digo, no, imposible. Eso, el que te haga ese tipo de implante, como vimos en ese caso, es un mal diagnóstico. Podríamos hablar de una mala praxis, ¿no? Pero siempre dentro de un tratamiento de ortodoncia, terminado el tratamiento de ortodoncia. Eso no hay tutela. ¿Cuándo se puede colocar un implante? Cuando termina el crecimiento craneofacial. Eso ustedes, los ortodoncistas, saben muchísimo más que nosotros, que somos los cachilines implantólogos. Estudian años de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y por eso lo saben mucho mejor que nosotros. Hay que hacerle una radiografía carpal. Hoy en día creo que también hay otro método de diagnóstico que es, eh, creo que por radiografía craneal o algo así también, creo que deben estar enterados, ¿no? Pero siempre, terminado el tratamiento de ortodoncia, porque también, si vos pones un implante, recordá que un implante queda fijo y van a correr todas tus piezas dentales. Yo he visto muchos casos donde durante el tratamiento de ortodoncia, todavía con los arcos, con las ligas, con todo, el diente estaba tocando en un momento inicial, cuando se colocó el implante, había un espacio y luego el diente estaba tocando el implante, ¿no? Entonces, ahí no hay tutela. O sea, el implante queda fijo y se corren todas las piezas dentales. Acá viene a saludar
un amigo. Muchas gracias por su respuesta, doctor. El doctor Guido pregunta, con respecto a la última imagen, ¿qué se lesionó para que se produzca el hematoma en piso de boca? Ahí y la arteria lingual. Ahí está. Eso. Acá, tocás acá. ¿No? Tóquense acá. Ahí donde hace esa S itálica que se llama el balcón de Fischer, ¿no? Y tenemos, a ver dónde estaba. Ahí te va a mostrar, pero ahí corre la arteria sublingual, y ahí es donde sonaste. ¿Ves? Una cortical lingual. Por la parte interna de la rama, ¿no? Y se produce la perforación. Eso, pero para esto tenés que haber atravesado, o sea, tenés que haber atravesado de cortical superior a cortical interna. O sea, la cortical interna tenés que haberla pasado, y no solamente haberla pasado, sino que la atravesaste y la perforaste la arteria, lo cual tenés que tener muy, muy, muy mala suerte. Esto es un 2%. Hay un 2% de posibilidades de que te pase esto, y precisamente como se ve acá, ¿no? Vamos a verlo, voy a agrandarlo, como se pueden ver en las imágenes diagnósticas, ¿no? Tenés que atravesar el implante hacia el piso de boca. Recordá que el minoioide te hace como toda te separa el piso de boca y hace como toda una alfombra. O sea, si todo lo que sangra ahí, se va todo para abajo. O sea, no hay forma de drenarlo. Y si intentás drenarlo, podés romper otro elemento de respeto, el cual puedas causar una lesión mayor. Entonces, si hay ahí lesión de cualquier arteria que se encuentre por debajo del por debajo de la lengua, por debajo del músculo minoioideo, eso va todo a obstruirte todas las vías aéreas, ¿no? Con lo cual es una de las peores complicaciones que no le deseo a nadie. Yo personalmente no conozco a nadie que le haya pasado en el mundo esto. Así que forma parte de la bibliografía y espero que siga continuando como parte de la bibliografía, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos un comentario del doctor Héctor Lamas. A nivel intermentoniano, ¿se debería considerar el canal lingual inferior? ¿Ese se podría perforar o los forámenes linguales mandibulares? Sí, claro. Al existir Eso también tenía otro caso, el intermentoniano, claro, hay una anomalía, ¿no? Donde se osifica el cartílago de Meckel, donde se juntan, que muchas veces pasa una rama de la arteria sublingual y queda ahí en el medio. O sea, muchas veces, por eso no se indica muchas veces cuando se hacen implantes en el maxilar inferior, colocar un implante justo en el medio de la mandíbula, porque que es la parte más dura, porque se encuentra la sutura ahí. Y otra porque muchas veces una vez vino un caso de una atrofia severa de un alumno en un curso, que lo terminaron operando en el Hospital Cayetano Heredia con injertos de rama al final. Porque yo dije, no, la verdad de acá no me meto, porque era un paciente que era más para un maxilofacial, que realmente para mí hace 15 años, ¿no? Que me había venido ese paciente. Hoy en día sí lo haría, me siento capacitado después de todos los cursos que hice. Pero sí, en la zona intermentoniana, muy bien, el doctor Lamas, y esta arteria realmente era de un grosor realmente importante, con lo cual ante cualquier perforación de la zona intermentoniana iba a ser un sangrado realmente profuso. Pero he escuchado a varios cirujanos que ante encontrarse con ese tipo que es muy común encontrarse con ese tipo de anomalía, ¿no? A nivel intermentoniano, ante el sangrado, el simple taponamiento con el implante produjo el parate del sangrado, realmente. Lo cual, bueno, yo no me gustaría encontrarme, pero muchos maxilofaciales me han encontrado que ante el sangrado en el sector intermentoniano lo han
como uno tapa un agujero en un barco, ¿no? Pone el implante, atornilla el implante y con eso ya para el sangrado. Lo cual, bueno, eso después también viene con un hematoma, todo, pero todo este tipo de hematomas se tienen que solucionar con corticoides, con cualquier tipo de lesión al nervio dentario. Eso lo vamos a ver dentro de una semana o dentro de 2 semanas con una dosis realmente de hexaneurobión, vitamina B, y si realmente hay perforación, solamente en neurocirugía es lo único que se puede hacer. ¿Mm? Listo, doctor. El doctor Lamas agradece su No, respuesta. por favor. El Acá mi doctor, esposa, disculpen, acá mi esposa que es ortodoncista me trae un plaje, un machete, que me dice que también se puede observar para el doctor que preguntó por la colocación del implante en tratamiento de ortodoncia y la edad, aparte de la radiografía carpal, con radiografía de las vértebras cervicales. Es un método también de exactitud para saberla cuándo termina el crecimiento craneofacial, ¿no? O sea, porque muchas veces los dentistas pecamos de culpar, como decir, no, esta chica ya tiene todo su desarrollo, tiene su regla, tiene su crecimiento, ya parece una mujer, y no, realmente sigue siendo una niña desde el punto de vista óseo. ¿No? Yo muchas veces, en muchos congresos he escuchado, no, sí, cuando una chica ya está desarrollada, ya está grandecita. No, realmente tenemos que apuntar a las radiografías de exactitud, ¿no? ok, excelente respuesta, doctor. El doctor Iván Malki, Malky, ex que alumno y también fue conejillo de Indias, llevó un implante BioHorizon, una rehabilitación CAD-CAM, muy bien hecha por su doctor Palacios. Dice la ok, extracción del implante con un dispositivo y rachet en dirección contra las agujas del reloj. Sí, esto se atornilla en sentido contrario, o sea, en sentido antihorario, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj, y se saca, se desatornilla como si estuviéramos atornillándolo, ¿no? Eso, después te lo respondo por WhatsApp, eso, Malky, quédate tranquilo. ok, doctor. Y tenemos una pregunta del doctor Julio. Un comentario más bien, diría Sí. yo. ¿Se ha encontrado otro sistema vascular por parte de la doctora Kim? Sí. El foramen submental se localiza debajo de la apófisis, Claro, geni, se claro, sí, evidencia en eso, algunas sí. tomografías. Sí, 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 eso tengo en mi clase de anatomía, tengo fotografía de todas las mandíbulas donde tienen 2, 3, hasta también tenemos doble y triple salida del nervio dentario inferior, por tres salidas de mentoniano. Hay un montón de anomalías que se pueden encontrar y están justo donde están las apófisis geni, donde se insertan el genioideo, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3, que pueden salir muchas. Por eso yo no recomiendo hacer un all-in-3 nunca. Siempre o 2 o 4 implantes. Por eso los que les gusta poner implantes justo acá en el medio es para complicarse, porque podemos tener, si lo hacen, como lo hacen muchos cirujanos, solamente con una panorámica, realmente se puede encontrar justo con esto que dice el doctor Julio. Le agradezco, se ve que es un fanático de la anatomía, ¿no? Y se puede encontrar con este tipo de problemas, precisamente. Yo lo he encontrado uno en un paciente y después, bueno, en libros de anatomía se pueden encontrar, y si uno revisa todas las mandíbulas que uno puede haber pasado por las manos desde que hicimos la carrera hasta el día de hoy, que usamos para practicar, o hasta en los chanchos, hasta en las mandíbulas de cerdo, se pueden encontrar en esos casos. Y si lo podemos ver, eso solamente se ve, como dice el doctor, por tomografía. Eso olvídense de verlo en una radiografía panorámica. En una radiografía panorámica no lo van a poder evidenciar eso. Y en una tomografía solamente si son bien duchos a los viewers y a los programas de tomografía. Pero sí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en la zona interforaminal, porque pueden encontrar estas salidas triple, doble, cuádruple de la arteria lingual. Esto sí es muy cierto. Pero yo no recomiendo poner un implante justo acá en el medio. Precisamente uno de los problemas que tuve en uno de los cursos, en los tantos cursos que hice,
allá será por el 2001 o 2000, debido a una subinstrumentación en una zona anterior, no me acuerdo si era interforaminal o al lado, ante un hueso 1, se partió el montador del implante y hubo que retirarlo del implante. ¿No? Es una zona donde realmente, ante un hueso tipo 1, en la mandíbula se pueden observar muchos errores intraquirúrgicos y luego de malposiciones de tratar de solucionarlos protésicamente. Gracias al doctor Julio por el saludo. Bueno, lamento no haber poder llenado todos, pero así como tengo errores de los demás, también tengo muchos errores míos que he tratado de solucionar. Y bueno, los espero la semana que viene para seguir con la segunda parte de estas complicaciones quirúrgicas y cómo poder solucionarlas, ¿no? Les agradezco siempre a Bayoraison, Magledis, Diana, a Manuel, a la señora Leticia, a Henry, que tengo tantos buenos recuerdos de ellos, a Néstor Garreton de acá, de Biodental en Argentina, que está haciendo la difusión acá, y a todos, bueno, a todo Bayoraison Latinoamérica, y a Patricio Nilo también por el apoyo de siempre. Doctor, ha sido un placer volver a compartir con usted este webinar. Le agradecemos también por compartir con nosotros y con nuestros clientes y amigos sus conocimientos, sus casos, su experiencia. Siempre usted ha estado presto a colaborar con nuestra casa comercial y le agradecemos. Agradecemos también a todos los doctores participantes de este webinar. Las expectativas estuvieron bien por encima con todos estos casos mostrados con el doctor Facio. Y vamos a agradecer también si pueden dejarnos algún comentario o algún otro tema que les gustaría tratar en las próximas reuniones en el chat. Sí, como les digo, el tema de la clasificación es tan grande de complicaciones que bueno, con todas las casuísticas que sirve para mostrar, y porque esto no es solamente teoría, no llegamos en 2 horas a poder completar todo, la verdad. Sí, seguramente vamos a seguir con este tema también en otras reuniones, doctor. Perfecto. Saludos a todos los doctores, toda Latinoamérica que se sumaron a esta charla, y gracias por seguir aguantando esta cuarentena. Sé que allá tienen hasta el 24, nosotros acá también. Y solamente estamos permitidos trabajar con urgencias, endodoncias, poder terminar las endodoncias, implantes, absolutamente nada de nada, porque no está considerado una urgencia. Todos los pacientes han derivado todos los presupuestos y las cirugías programadas para después que se termine la cuarentena. Después de la cuarentena los pacientes no van a tener plata, así que esperemos poder hacerlo en algún momento. Esto nos pasa a todos. Así es. No puedo